¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas. Que la gracia, la paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Gracias a Dios damos infinitamente por este tiempo que nos regala de poder edificarnos juntos a través de su palabra. Somos bendecidos al escuchar la voz de Dios, al escuchar su palabra, al escuchar sus consejos, al ser edificados y exhortados por su palabra. Así que agradecemos a Dios por este tiempo. Vamos a continuar con nuestro estudio de esta maravillosa carta, como lo es la primera carta de Pedro. Ya llevamos varias semanas escudriñando esta carta, hemos sido fortalecidos a través de ella, hemos recibido mucha esperanza, mucha fortaleza a través de las cosas que hemos ido escudriñando. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de lo concerniente al tercer pasaje del capítulo 1. Vamos a continuar escudriñando, vamos a tratar de profundizar en algunos conceptos que vemos en este pasaje. Recuerde que lo que vemos aquí en el capítulo 1, desde el versículo 13 en adelante, tiene que ver con lo que Dios espera que nosotros hagamos y seamos. Es interesante esto, no solamente que hagamos, sino que nosotros seamos en respuesta a tres cosas. En respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros, capítulo 1, versículo 2, nos ha elegido, nos ha santificado, nos ha rociado con la sangre de su Hijo. Entonces lo que nosotros vamos a ver desde el versículo 13 en adelante es en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Él nos ha elegido, Él nos ha santificado, Él nos ha rociado con la sangre de su Hijo. Pero no solamente es lo que debemos hacer y ser en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros, sino también a lo que tiene preparado para nosotros. Si nosotros vemos el capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 12, vamos a encontrar por lo menos 6 referencias a la salvación, a la vida eterna, a la herencia incorruptible. Vamos a encontrar todo lo que Dios tiene preparado, reservado, guardado para nosotros. Ahora, entonces, lo que vemos aquí es en respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros y en lo que Él tiene preparado para nosotros. Pero no solamente eso. Lo que encontramos desde el versículo 13 en adelante tiene que ver con lo que nosotros debemos ser o hacer en respuesta a lo que Él es. Recuerde que el versículo 15 y el versículo 16 nos va a hacer un llamado a ser santos porque Él es santo. Entonces, todo lo que nosotros estamos desarrollando en este pasaje tiene que ver con eso, apunta a eso, a lo que debemos ser y hacer en respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros, en respuesta a lo que Él tiene preparado, guardado y reservado para nosotros y en respuesta a lo que Él es. Ahora, si nosotros vemos el versículo 13, que ya lo desarrollamos, nos hace un llamado a esperar por completo en la gracia que se nos traerá. Y eso es una referencia a la salvación. ¿De qué manera el cristiano, de qué manera aquel que ha renacido, espera por completo en la gracia que se extraerá cuando Jesucristo sea manifestado? ¿De qué manera espera el Señor que nosotros desarrollemos nuestra vida? Según lo que nosotros vemos en este pasaje, Él espera, versículo 14, que nosotros seamos hijos obedientes, que nosotros seamos hijos obedientes y que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Espera que nosotros desarrollemos nuestra vida, según el versículo 15, siendo santos en todos los aspectos de nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas y de todas las formas posibles. Entonces Él espera que nosotros seamos hijos obedientes y desarrollemos nuestra vida en santidad a la espera de esa salvación anhelada, preciosa, grandiosa que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Sin mencionar la sobriedad que es importante en el versículo 13,
y vivir con una mente sin estorbo, con ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Entonces lo que nosotros vemos es que Él desea que nosotros le esperemos por completo, siendo hijos obedientes, no conformándonos a la manera que vivíamos antes y siendo santos en toda nuestra manera de vivir. En la clase anterior, nosotros vimos por lo menos 5 razones por las cuales hay un llamado a que nosotros seamos santos. 5 razones por las cuales Dios espera que tú y yo desarrollemos vidas en santidad. La primera razón, y yo diría la más importante, o una de las más importantes, tiene que ver con lo que nosotros encontramos en el versículo 15 y 16. Hay un llamado a ser santos en toda nuestra manera de vivir, y la razón es porque Él es santo, porque el que nos llamó es santo. Versículo 16, escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces la primera razón tiene que ver con lo que Dios es, con el carácter de Dios. Recuerde que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Recuerde que el que dice que le conoce debe andar como él anduvo. Recuerde que nosotros somos, según Efesios capítulo 5, hijos de luz. Entonces lo que Dios espera es que nosotros desarrollemos su carácter, que seamos como Él, que seamos o desarrollemos el carácter de Él viviendo vidas santas, porque Él es santo. La segunda razón que nosotros estuvimos escudriñando la semana pasada tiene que ver con que Él va a juzgar según la obra de cada uno y va a hacer un juicio sin diferencia, porque hace un juicio sin acepción. Dice el versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Entonces la segunda razón por la que debemos conducirnos de una manera santa en todos los aspectos de nuestra vida tiene que ver con el juicio de Dios según la obra de cada uno. La tercera razón que nosotros estuvimos desarrollando la encontramos en el versículo 18 y tiene que ver con que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Vivíamos una vida sin sentido, desarrollábamos vidas sin rumbo, vidas vacías. La palabra vano tiene que ver con eso, con una vida sin sentido, con una vida vacía, con una vida inútil. Así nos encontrábamos, pero Él nos rescató. Entonces nosotros desarrollamos vidas santas en respuesta al rescate que Él ha hecho por nosotros. Nos sacó de una condición de la cual no podíamos salir por nuestros propios medios, nos rescató, nos salvó, y ahora nosotros respondemos a eso siendo santos en toda nuestra manera de vivir. La cuarta cosa tiene que ver con el precio que se pagó. No fue cualquier precio el que se pagó por nuestro rescate. Él tuvo que pagar un precio con un valor incalculable, porque según el versículo 19, Él nos rescató. ¿Y qué fue lo que pagó? No se pagaron, final del versículo 18, cosas corruptibles como oro ni plata, sino por el contrario, la sangre preciosa del Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Somos santos en toda nuestra manera de vivir porque reconocemos, entendemos, comprendemos y valoramos el precio que se pagó por nuestro rescate. No fue cualquiera. Aquel que ha nacido de nuevo entiende el valor que tiene la sangre de Cristo, la cual se pagó en rescate por ti y por mí. Esa es la cuarta cosa. Y la quinta cosa que vimos la semana pasada tiene que ver con el final del versículo 20. Dice el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué? Mira cómo termina el versículo 20. Por amor a vosotros. Entonces desarrollamos vidas santas en toda nuestra manera de vivir porque Él nos amó. El amor de Dios es lo que nos debe mover e impulsar a vivir vidas apartadas para Él. El amor que Él mostró por nosotros al haber preparado todo un plan desde antes de la fundación del mundo, pero manifestarlo en los postreros tiempos por amor a ti, por amor a mí. En respuesta a eso, aquel que ha nacido de nuevo se aparta, se santifica, se mantiene desarrollando el carácter de Dios en su vida. Amén.
Ahora bien, hoy nos vamos a concentrar en el versículo 22 y esto es lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Hoy nos vamos a concentrar en esto, hoy vamos a estar viendo otra razón por la cual debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y tiene que ver con, mira lo que dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí en el versículo 22 nosotros encontramos otra razón por la cual debemos desarrollar nuestras vidas viviendo en santidad en todos los aspectos. Según el principio del versículo 22, nosotros fuimos purificados, nuestras almas fueron purificadas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Y lo primero que quiero resaltar, y lo primero que me quiero enfocar, y lo primero que me llama la atención cuando yo leo el versículo 22, es el tiempo en el que el apóstol Pedro habla. Si ustedes ven la expresión habiendo, esa expresión habiendo, pero está hablando en tiempo pasado y es importante resaltarlo. Lo que Pedro está expresando, lo que Pedro está hablando en el versículo 22, lo está hablando y está haciendo énfasis en el tiempo pasado. Fue algo que ya fue hecho en nosotros. La palabra habiendo tiene que ver con eso, algo que ya se hizo, que ya se efectuó. ¿Y por qué es importante entender eso? ¿Por qué es importante entender el tiempo en el que Pedro va a comenzar a desarrollar la idea en el versículo 22? Porque un cristiano que entiende que ya ha sido purificado va a apartarse, no va a querer contaminarse, no va a querer volver a ensuciarse, no va a querer volver a mancharse. ¿Por qué? Porque ya fue purificado. Por eso Pedro va a comenzar hablando de en tiempo pasado. La palabra purificado que Pedro usa ahí en el versículo 22 tiene que ver con hacer limpio, santificar, purificar. Eso quiere decir que Dios nos ha limpiado, Dios nos ha santificado, Dios nos ha purificado. Si hay algo que el cristiano debe entender, es que Él ya nos purificó, que Él ya nos santificó, que Él ya nos limpió y nos apartó, y eso lo hizo en tiempo pasado. Por eso, el cristiano que entiende eso, el cristiano que entiende que Dios lo ha limpiado, que Dios lo ha santificado, que Dios lo ha purificado, va a desarrollar su vida de una manera distinta. Si nosotros vemos el capítulo 1, en el versículo 2, capítulo 1, versículo 2, dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Según el versículo 2, Él nos ha elegido según el previo conocimiento, según su previo conocimiento, dice para obedecer, pero también habla de la santificación en el Espíritu. Él nos ha santificado, Él nos ha limpiado, Él nos ha purificado. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos en respuesta a eso? Él ya nos santificó, Él ya nos purificó. Por eso, si hay una idea que nosotros vemos a lo largo de toda la carta, por ejemplo, mire el capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Quien entiende el tiempo en el que Pedro habla, quien entiende la santificación, la purificación que Dios ya ha hecho en su vida, mira lo que Pedro va a decir en el capítulo 4, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Baste ya del tiempo pasado, se acabó. La forma como nosotros desarrollábamos nuestra vida antes se acabó, se terminó. Ahora el cristiano, aquel que ha renacido,
aquel que por la misericordia de Dios ha vuelto a nacer, aquel que por la misericordia de Dios ha sido santificado, ha sido purificado, ha sido limpiado, ya no vive para agradar a los gentiles. Ya no vive para satisfacerse a sí mismo, ya no anda en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, abominables idolatrías. Su vida debe ser transformada en respuesta a la santificación que Dios ha hecho por nosotros. Por eso, habiendo sido santificados, fuimos santificados, ahora el cristiano ya no desarrolla su vida de esta manera. Renunció, se acabó, se terminó, rompió toda la relación con aquellas cosas que manchan y contaminan nuestra vida. Por eso baste ya del tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya no vivimos para agradar a los gentiles. Si nosotros vemos el capítulo 2, versículo 12, hay un llamado en el capítulo 2, versículo 12. Mira cómo comienza. Aquel que ha sido purificado debe entender que debe mantener buena su manera de vivir entre los gentiles. El cristiano muestra su santificación. El cristiano muestra que ha sido purificado a través de la manera como conduce su vida. Por eso hay un llamado a mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores, a través de tu ejemplo, a través de tu transformación, a través de esas muestras que das de una persona que ha sido santificada, termina el versículo 12 diciendo, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Aquel que ha sido santificado, según el capítulo 2, versículo 15, hace bien, porque dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Mantenemos buena nuestra manera de vivir. Hacemos bien. Mira el capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. Al final. Mas si haciendo lo bueno sufrís, hay un llamado a hacer lo bueno, a seguir el ejemplo de Cristo, a imitar la conducta de Cristo en el versículo 21. Por ejemplo, el capítulo 3, versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Para mis hermanitas lindas, dice el capítulo 3, versículo 1, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Por qué? Por la conducta de sus esposas. Mira el versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Cuál es el punto, hermanitos? La santificación, la purificación, la limpieza que hemos recibido de parte de Dios debe manifestarse en la forma como vivimos. Independientemente la circunstancia, independientemente la ocasión, independientemente la situación que estemos atravesando, por más injusta que sea, el cristiano debe desarrollar su vida de la manera que Dios quiere, porque ha sido santificado, porque ha sido purificado, porque ha sido limpiado. Por eso, aun en medio de las injusticias, mantenemos buena nuestra manera de vivir. Por eso, aunque nos hagan mal, nosotros hacemos bien, vivimos bien. Por eso, aunque suframos, hacemos lo bueno. Por eso, las esposas, aunque sufren a mano de los esposos inconversos, mantienen buena su conducta, reflejan la transformación de vida a través de su conducta. Hay un llamado de parte de Dios en Primera de Pedro a ser el reflejo de aquellos que han sido tocados por la gracia de Dios, que han sido alcanzados por la misericordia de Dios y que han sido transformados. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 14, aquel que entiende que ha sido purificado ya no se conforma a los deseos que antes tenía. Eso quiere decir que ya no sigue el modelo, la forma, el molde que tenía antes de haber sido santificado. Aquel que ha sido santificado, capítulo 2, versículo 1, desecha pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, saca de su vida, se aleja de eso. La palabra desechar tiene que ver con eso, con sacar y enviar lejos. Eso quiere decir que lo que Dios espera es que nosotros mostremos la transformación, el cambio.
la santificación, la purificación, teniendo la capacidad, la fuerza de voluntad de sacar, de desechar de nuestra vida por completo todo aquello que nos manche y nos haga vivir de la manera que vivíamos antes. ¿Y por qué tenemos que hacer todo esto? ¿Por qué debemos mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles? ¿Por qué debemos mostrar un cambio, una transformación en nuestra manera de vivir y en la forma como nos relacionamos con los demás? ¿Por qué ya no vivimos para agradar a los gentiles? ¿Por qué hacemos lo bueno aunque nos hagan mal? ¿Por qué seguimos el bien? ¿Por qué desechamos toda clase de inmundicia, malicia? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es porque hemos sido santificados. Dios ya nos ha limpiado. Dios nos ha purificado para que nosotros vivamos una vida distinta, para que nosotros andemos en una vida nueva, para que nosotros no nos conformemos a los deseos que antes teníamos. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el deseo de Dios. Nuestras almas han sido purificadas, pero no para que sigamos desarrollando nuestras vidas de la misma manera que lo hacíamos antes. Es importante resaltar que en Primera de Pedro, Dios es santo, según vimos en el capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Sino como aquel que os llamó es santos, haced también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En Primera de Pedro, según el versículo 19, el Cordero, una referencia a Cristo, ese Cordero que fue entregado, fue un Cordero sin mancha y sin contaminación. Eso quiere decir que Dios es santo, Cristo es santo, y hay un llamado en Primera de Pedro a que nosotros debemos ser santos. ¿Por qué? Porque ya hemos sido purificados. Entonces, Dios es santo, Jesús es santo, y Dios espera que tú y que yo seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Amén. Eso es lo que nosotros vemos a lo largo de toda la primera carta de Pedro. Ahora, es interesante, ¿por qué? Porque Pedro es enfático cuando habla de la santidad, al punto que extiende la idea de la santidad a su segunda carta. Mira su segunda carta, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Lo que Dios espera, lo que Dios anhela, lo que Dios desea, es que el cristiano pueda desarrollar su vida andando santa y piadosamente. La venida de Cristo, el capítulo 3 de la segunda carta, está en un contexto de la venida de Cristo. La venida de Cristo es eminente, va a suceder en cualquier momento. Por eso el cristiano desarrolla su vida en todos los aspectos, porque la palabra andar tiene que ver con eso, con nuestro diario vivir, en todos los aspectos, de una manera santa y de una manera piadosa. Pero va a enfatizar en la segunda carta el llamado a la santidad. Mira el versículo 14 del capítulo 3. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad, y la palabra procurar tiene que ver con hagan todo lo posible, esfuércense, hagan o pongan todo de su parte, pero no solamente procuramos, sino procurar con diligencia, y la palabra diligencia tiene que ver con rapidez, con prontitud, con algo que no puede esperar. El cristiano debe esforzarse rápidamente por vivir conforme a lo que Dios quiere y ser hallado por él. Mira el final del versículo 14. Sin mancha e irreprensible en paz. Fuimos santificados, purificados. Por eso ahora procuramos con diligencia mantenernos en esa condición, siendo hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Amén, hermanitos.
Entonces es importante para Dios, es importante para Pedro, que los hermanos a los que Pedro le escribe la primera carta entiendan que la santidad del cristiano no está sujeta a una circunstancia o a una ocasión, por más difícil que sea. Somos santos porque Él es santo. Somos santos porque, según el 1:17, va a haber un juicio sin diferencia, según la obra de cada uno. Somos santos porque Él nos ha rescatado de nuestra vana e inútil manera de vivir. Somos santos porque Él pagó un precio muy alto con la sangre de su Hijo. Somos santos porque Él nos amó. Y somos santos porque Él nos ha purificado. Hay un llamado entonces fuerte en toda la carta a la santidad. Ahora, volviendo al capítulo 1, versículo 22, donde estamos, volviendo al capítulo 1, versículo 22, nosotros fuimos purificados, nuestras almas fueron purificadas. Y es interesante esto, algo que no tenía aquí, pero es interesante hablar de esto. Pero no habla en el 1:22 solamente no usa la palabra santificación, sino purificado. Nosotros entendemos que la idea de la purificación viene dada desde el Antiguo Testamento. Dios purificaba o se purificaban los utensilios para poder utilizarlos. Eso quiere decir que en la mente de Dios, Él te ha purificado, Él te ha limpiado, Él te ha santificado. ¿Sabe para qué? Para utilizarte. Para utilizarte. Eso es lo que Dios desea, eso es lo que Dios quiere. Él purificó tu alma no solamente para salvarte, sino también para utilizarte. Ahora bien, la santificación, la purificación viene dada por la obediencia, por la obediencia. Y la obediencia en la primera carta de Pedro también es un punto importante. ¿Por qué? ¿Por qué es un punto importante la obediencia? Porque si nosotros vemos el capítulo 1, versículo 2, cuando nosotros hablamos de la elección que Dios ha hecho por nosotros y cuando profundizábamos acerca de esta palabra que no solamente denota una elección, sino que denota que somos los preferidos de Dios, que somos su especial tesoro, no solamente podemos hablar y llenarnos el corazón al oír y al hablar acerca de la elección de Dios, sino que debemos entender que si Dios te ha elegido, que si Dios te ha escogido y que si ahora tú y yo formamos parte de su especial tesoro, Él lo hizo según el capítulo 1, versículo 2, con el propósito de que tú y yo le obedezcamos. Porque dice elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. La obediencia en primera de Pedro es esencial. Dios espera que aún en medio de contextos de adversidad, de sufrimiento, el cristiano que ha sido purificado, que ha obedecido a la verdad, se mantenga viviendo y desarrollando una vida obediente, porque te eligió para obedecer. Mira el 1:14 que ya lo estudiamos. ¿De qué manera esperamos por completo al Señor? Versículo 13 al final, versículo 14, como hijos obedientes. La obediencia es esencial, es importante. Desarrollamos nuestras vidas apartándonos de aquello que nos contamine, que nos manche, que nos separe de Dios y desarrollamos nuestras vidas viviendo en obediencia. Ya fuimos santificados. Fuimos purificados, pero nos purificó, nos santificó a través de la obediencia. Por eso, hermanitos lindos, y si hay alguna persona que en esta mañana nos está escuchando, Dios está haciendo un llamado a tu vida hoy para que a través de la obediencia al evangelio, Él pueda perdonarte, limpiarte, purificarte y santificarte. Porque nosotros fuimos purificados, nuestras almas fueron purificadas por la obediencia, por la obediencia. Si hay algo que Dios espera de ti y de mí, es que nosotros desarrollemos nuestras vidas siendo hijos obedientes. Ahora,
¿A cuál verdad? ¿A cuál verdad obedecimos? Porque dice el final de la expresión, por la obediencia a la verdad. ¿Qué verdad es la que Dios quiere que nosotros obedezcamos? ¿Cuál verdad es la que Dios quiere que nosotros obedezcamos y vivamos día a día? ¿A qué verdad se refiere? Y es importante entender eso. ¿Qué fue lo que obedecimos? ¿Cuál verdad? Si nosotros vemos el versículo 25, obedecimos en el 22 a la verdad. ¿Cuál verdad? Versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la verdad, esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. La verdad que nosotros obedecimos es la verdad del evangelio. La palabra que recibimos, la palabra que oímos y la palabra que obedecimos, esa palabra que nos llevó a santificarnos, esa palabra que nos llevó a limpiarnos, esa palabra que nos llevó a purificarnos, esa palabra que nos llevó a ser parte y a formar parte del especial tesoro de Dios, esa palabra que trae consigo una esperanza viva, esa palabra que nos permite tener acceso a la herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, es la palabra que recibimos a través de el evangelio. En la obediencia al evangelio, Él nos purificó. En la obediencia al evangelio, Él nos santificó. En la obediencia al evangelio, Él nos roció con la sangre de su Hijo. En la obediencia del evangelio, nosotros nacimos de nuevo, siendo obedientes al evangelio, muriendo, siendo sepultados en las aguas y saliendo de las aguas para desarrollar una vida transformada, una vida nueva, una vida distinta. Entonces nuestras almas fueron purificadas por la obediencia a la verdad del evangelio, a la verdad de esa palabra que permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio nos ha sido anunciada. Hermanito lindo, amigo que nos visita, si usted nos está escuchando y aún no ha renacido, aún no ha obedecido, el deseo de Dios es que usted pueda unir su vida a Él, dejar que Él le santifique, que Él purifique su alma a través de la obediencia a la verdad, muriendo, siendo sepultados en las aguas y saliendo de las aguas para comenzar a desarrollar una vida nueva. En el momento que nosotros obedecemos a la verdad en el bautismo, Dios santifica, Dios purifica y Dios nos da la oportunidad de tener un nuevo comienzo con Él. ¿Sabe por qué? Porque renacemos. Según el 1:3, la esperanza viva es para aquellos que por su misericordia han renacido. Y eso es una expresión a volver a nacer. ¿Dónde volvemos a nacer? Luego que obedecemos a la verdad, en el momento que obedecemos a la verdad del evangelio. Según el 1:23, siendo renacidos, volvemos a nacer. Y en el momento que volvemos a nacer, Él nos purifica por la obediencia que mostramos a la verdad. Amén. Que entonces hemos sido santificados, hemos sido purificados, nuestras almas han sido limpiadas por medio de la obediencia a la verdad. ¿A cuál verdad? A la verdad del evangelio. Por medio del evangelio, en el bautismo, nosotros somos santificados, purificados, renacidos no de una simiente incorruptible, y esto tiene que ver, o esto trae consigo el resultado de tener una esperanza viva y una nueva vida en Cristo. Y según el capítulo 3, versículo 21, en el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Recibimos no solamente limpieza, purificación, sino también salvación a través de la obediencia a la verdad. Amén. Volvamos al capítulo 1, versículo 22. Todavía no salimos del 1:22. Parece que nos vamos a demorar un poquito en el 1:22. Después de que dice por la obediencia a la verdad, va a decir mediante el Espíritu. Y la palabra mediante
tiene que ver con a través, por medio, como un puente. La santificación la recibimos por la obediencia a la verdad a través o mediante el Espíritu. Y esto es interesante porque en la primera carta de Pedro, vemos la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a jugar un papel muy importante en la purificación que el Señor hace en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque según el 1:22, fuimos purificados por la obediencia a la verdad, pero mediante, a través, por medio del Espíritu Santo. La misma idea que nosotros vemos en el versículo 2 del capítulo 1. Nuevamente, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. El Espíritu Santo actúa, obra, trabaja en nuestra santificación. El Espíritu Santo trabaja, obra en nuestra purificación. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas, limpiándonos. Ahora, lo interesante de lo que vemos en Primera de Pedro es que el Espíritu Santo no solamente obra en nuestra santificación y en nuestra salvación, sino que también mira de qué manera obró en el capítulo 1, versículo 11. Versículo 10 y versículo 11 y versículo 12, el Espíritu Santo va a obrar, va a trabajar en lo que los profetas anunciaron referente a la salvación que fue destinada para nosotros. Eso quiere decir que en Primera de Pedro, el Espíritu Santo no solamente actúa en nuestra salvación, sino que el Espíritu Santo, según el versículo 10 y versículo 11, el Espíritu Santo obró en el anuncio de los profetas en cuanto a nuestra salvación. Por eso agradecemos a Dios por el Espíritu Santo. Y no solamente el Espíritu Santo en Primera de Pedro obró en la vida de los profetas o actuó en el anuncio que ellos hicieron referente a nuestra salvación, sino que sigue actuando hoy día. ¿Por qué? Mira el versículo 12 del capítulo 1. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os predican o los que han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Entonces, en Primera de Pedro, el Espíritu Santo actuó, obra, trabaja en nuestra santificación. En Primera de Pedro, el Espíritu Santo obró en el anuncio de los profetas que hablaron acerca de la salvación destinada para nosotros. Y en este tiempo, el Espíritu Santo sigue obrando, actuando a través de aquellos que anuncian el evangelio que purifica, el evangelio que transforma, el evangelio que santifica, el evangelio que salva. Amén. Vemos entonces la obra del Espíritu Santo a lo largo de toda la primera carta de Pedro. Ahora bien, fuimos purificados, nuestras almas fueron purificadas mediante el Espíritu. Pero, ¿cuál es el resultado? Según el 1:22, ¿cuál es el resultado o cuál es el propósito? ¿Para qué? Volvamos al 1:22. Pero va a decir para el amor fraternal no fingido. El resultado. La palabra para está indicando el resultado o el propósito. El resultado de una vida que ha sido purificada, el resultado de una vida que ha sido limpiada, el resultado de una vida que ha obedecido al evangelio y ha nacido de nuevo, es que va a amar fraternalmente. Y la palabra afecto, la palabra amor fraternal tiene que ver con Filadelfia, un amor familiar, un amor filial, un amor que nace de un afecto fraternal. Eso quiere decir que aquellos que han sido purificados, aquellos que han sido limpiados, aman de una manera familiar, de una manera filial, con un amor y un afecto fraternal. El resultado, la muestra de una persona que ha sido purificada, que ha sido limpiada, es que ama con un afecto fraternal, ama con un amor filial. Ahora, es interesante que dice para el amor fraternal no fingido.
Hermanito lindo, le hago una pregunta para que pensemos un poco nada más. ¿Por qué aquel que ha sido purificado ama con un afecto, con un amor fraternal no fingido? ¿Por qué el amor que él ofrece es un amor sin fingimiento? ¿Por qué el cristiano ama con un afecto fraternal, sincero y verdadero? ¿Sabe por qué? Porque ¿qué es lo que ha obedecido? Según el mismo versículo 22. ¿Qué es lo que lo ha purificado? ¿La obediencia a qué? A la verdad. Obedecimos a la verdad. No podemos, la verdad no puede traer como resultado algo fingido. Oímos la verdad, creímos a la verdad, obedecimos a la verdad. Por eso amamos de verdad. Por eso amamos sin fingimiento. Por eso amamos con un amor filial, con un afecto fraternal, sincero. No solamente por eso. ¿Cómo termina el versículo 20 del mismo capítulo 1? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, hablando del Cordero, de ese Cordero que fue sin mancha y sin contaminación, del precio que se pagó por nuestro rescate. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Eso quiere decir que nosotros amamos sin fingimiento, porque el amor que hemos recibido de Dios es un amor verdadero. Es un amor que se ha manifestado y que es un amor sin fingimiento. Es un amor real, es un amor verdadero. Por eso, hermanitos lindos, a aquellos que han sido purificados, a aquellos que han sido santificados, a aquellos que han obedecido a la verdad, aman sinceramente, con un afecto fraternal, con un amor filial verdadero. Han oído, han creído y han obedecido a la verdad. Por eso hoy vivimos siendo sinceros, con un afecto fraternal, amando con un amor sin fingimiento. Ese es el resultado de una vida que ha sido purificada. No fingimos porque el cristiano ha obedecido a la verdad. El amor no debe ser con fingimiento porque hemos experimentado el amor verdadero de Dios. El resultado de la conversión es un amor sincero hacia los hermanos. Es un amor verdadero. Es un amor sin fingimiento. Ahora, después de esa expresión, hay un mandamiento, hay una exhortación, porque dice para el amor fraternal no fingido. Después hay una coma y dice, amados unos a otros entrañablemente. ¿Cuál es el mandamiento? La primera parte es el resultado de una vida que ha sido purificada. Ahora hay un mandato, hay una exhortación. ¿Sabe a cuál? A amarnos unos a otros. A amarnos unos a otros entrañablemente. Es importante, hermanitos lindos, que nosotros podamos entender que lo que Dios quiere, que lo que Dios desea, que lo que Dios anhela, es que nosotros podamos amarnos los unos a los otros. Según Juan capítulo 13, el mundo va a conocer que nosotros somos sus discípulos, no por nuestra doctrina, no por nuestras palabras, no por nuestra elocuencia. ¿Sabe por qué? Según Juan capítulo 13, el mundo va a conocer que somos sus discípulos si nos amamos los unos a los otros. A lo largo de toda la escritura nosotros vemos un llamado a amarnos, a amarnos, a amarnos los unos a los otros. En la primera carta de Juan, la misma idea. A un amor, y la palabra que se usa ahí al final del versículo 22 tiene que ver con un amor ágape. Y el amor ágape tiene que ver con un amor autosacrificante. Eso quiere decir que Dios quiere que nosotros nos entreguemos por completo, por amor a los otros.
Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a amar de la manera que Él nos ha amado. ¿Y de qué manera nos ha amado? ¿De qué manera nos amó Dios? Enviando a su Hijo. ¿De qué manera nos amó Cristo? Derramando su sangre. ¿De qué manera nos mostró Dios el amor? Manifestando un plan que tenía desde el principio, pero lo manifestó en los posteriores tiempos por amor a ti, por amor a mí, sacrificándose. Eso quiere decir que nosotros vemos al final del versículo 22 un llamado a que nosotros podamos amarnos con un amor profundo, con un amor que esté dispuesto a entregarlo todo, con un amor que esté dispuesto a sacrificarse por el otro. ¿Y por qué es importante que nos amemos unos a otros en la primera carta de Pedro? Hermanito lindo, en un contexto de sufrimiento, de tribulación, en un contexto en el cual han sido expatriados, lo han perdido todo, y están luchando con tantas adversidades, lo más que necesitamos es amarnos los unos a los otros, con un amor que esté listo y dispuesto a autosacrificarse por el bienestar del otro. Con un amor que está dispuesto a entregarse por completo por el bienestar del otro. Por un amor que está listo para sacrificarse por ver bien al otro. Amados unos a otros. Pero no solamente habla de eso. ¿Cómo termina la expresión? Amados unos a otros entrañablemente. Me llama la atención que menciona 3 cosas referente al amor en este versículo. No fingido, entrañable y de corazón puro. Fíjense las características. Un amor sincero, un amor verdadero. La palabra entrañable, entrañablemente, tiene que ver con un amor que nace desde lo más profundo. Un amor que nace desde nuestras entrañas. Un amor que es tan sincero, que no es superficial, un amor verdadero, un amor profundo. Un amor que nace desde lo más adentro de nuestro ser, desde nuestras entrañas. Un amor que se entrega, que surge de un corazón que ha sido purificado, porque nace de un corazón puro. Él nos ha purificado. Ahora, el amor que sale de ti, el amor que le entregas a los demás, tiene que ser un amor que nace de tus entrañas y que surge de un corazón que ha sido limpiado y que ha sido purificado por el Señor. La muestra, el resultado de que hemos sido purificados por el Señor es si nos amamos con un amor fraternal no fingido. Y es si nos amamos unos a otros con un amor que surge, que nace de nuestras entrañas, que parte de un corazón que ha sido purificado por el Señor. De hecho, el capítulo 3, ya para acercarnos al final, podríamos hacer un estudio profundo del amarnos unos a otros y quedarnos aquí para dar buenas aplicaciones. Pero se nos agota el tiempo. Y en el capítulo 3, versículo 8, el fin de este discurso de Pedro, de esta primera parte, va a decir el versículo 8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Dios desea que nosotros seamos de un mismo sentir, seamos compasivos y nos amemos fraternalmente, seamos misericordiosos, amigables y que a nadie, absolutamente nadie, le devolvamos
mal por mal. Ha sido purificada Olivia. Mi hermano Mauricio ha sido santificado. Mi hermana Nelly, Dios y el Espíritu Santo te han limpiado. Ahora debemos amar con un amor fraternal no fingido. Debemos amar con un amor ágape que esté dispuesto a sacrificarse, con un amor que surge, que nace de lo más profundo de nuestras entrañas y que parte de un corazón puro. Jesús nos muestra, o Pedro nos muestra aquí en la primera carta de Pedro, que aún Jesús, recibiendo injusticia, siendo maltratado, nunca dejó de amar, con un amor sin fingimiento, con un amor sincero y con un amor entrañable. Que Dios nos ayude, hermanitos lindos, a poder desarrollar el carácter de Dios en cuanto a nuestra santidad y a seguir el ejemplo de Él en cuanto a la manera como debemos amarnos los unos a los otros. Quería avanzar más, pero la próxima semana continuamos con siendo renacidos. Y esto va a ser bien interesante. ¿Sabe por qué? Porque a veces hablamos de lo que Dios quiere que seamos, que hagamos. La próxima semana vamos a ver que no solamente basta con que Él quiere que lo hagamos, sino que debemos serlo. ¿Sabe por qué? Porque hemos renacido de un nacimiento incorruptible. Eso quiere decir que nuestra nueva naturaleza debe ser la de Él. Por eso debemos ser como Él. Por hoy, váyase con esto en mente. El Señor te purificó, te santificó, te limpió a través de la obediencia a la verdad. Mantente desarrollando una vida santa. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que era a los gentiles. Mantén buena tu manera de vivir. Haz el bien, aún en un contexto de injusticia. Mantén tu conducta buena de manera que el incrédulo pueda llegar a creer por medio de tu conducta. Ama con un amor fraternal sincero y ten en tu corazón la disposición de sacrificarte por completo por aquellos que hoy lo necesitan, con un amor que surge parte de tus entrañas y que nace de un corazón que ha sido transformado por el Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Un fuerte abrazo para todos. Continuamos la próxima semana con este estudio de esta maravillosa carta de la primera de Pedro. Gracias por su disposición, por su tiempo. Gracias por tener el corazón abierto, no a escucharme a mí, sino a escuchar la palabra de Dios y a juntos ser edificados por Él. Que Dios les bendiga. Busca primero